Muy buenos días, vamos a tener hoy un nuevo culto. Estamos en un ciclo de cultos de milagros y le estamos creyendo con toda la fe a Dios por estos milagros que vienen para nuestras vidas, para nuestras familias, para las personas que nos rodean, para nuestra iglesia. Así que te invito a que tengas tu corazón encendido, lleno de fe, y te invito a que tengas tu Biblia lista. Por favor, ve, trae tu Biblia y vamos a tener Biblia en mano y un esfero, una libretica para ir anotando todos los regalos que Dios va a hacer esta mañana con nosotros. Señor, entregamos este culto en tus manos, pedimos que tu Espíritu Santo avive, Señor, esta reunión de una manera tan sorprendente que al finalizar este culto todos quedemos llenos, sorprendidos y podamos ver tu gloria, podamos ver tu majestad, Señor, podamos ver cómo tú entras, Señor, irrumpes en nuestras vidas y haces cosas grandes y maravillosas a favor de tus hijos, para la gloria de Dios, para la extensión de tu reino, para un cambio radicales en las vidas que produzcan efectos eternos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Aquel que hizo al ciego ver, camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Yo creo en ti. Creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Imposibles para él, su obra en mí completará, su obra en mí completará. Aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser.
milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Las voces, milagros tú, hoy la iglesia canta. En el libro de Lucas, en el capítulo número 9, te invito a que vayas a tu Biblia. En Lucas capítulo 9, en el versículo número 3, hay un pasaje que es muy conocido por todos nosotros, que es la alimentación sobrenatural que Dios hace a 5,000 personas. Ustedes ya conocen la historia. El Señor termina de predicar, la gente está con hambre, está cansada, y Dios sabe las necesidades de cada una de las personas. Entonces en ese momento le llevan al Señor tan solo 5 panes y 2 pescados, 5 panes y 2 pescados, nada más, 2 pescados. Y dice aquí la palabra que en ese momento había 5,000 hombres, 5,000 hombres dice la palabra. Las personas que hacen el cálculo, los estudiosos dicen contando las esposas y contando los hijos de estos hombres, ellos calculan que debieron ser, MacArthur por ejemplo calcula que debieron ser 20,000 personas las que estaban en ese momento. Entonces piensa en una cosa, 2 pescados nada más, 2 pescaditos nada más para 20,000 personas, 2 pescaditos para 20,000 personas. Se necesitaba un milagro, se necesitaba un milagro. Dice que después de que los alzó al cielo, los bendijo y empezó la multiplicación de eso, dice que todos comieron, se saciaron y sobró. Comieron, no comieron un pedacito chiquito de pescado, sino comieron, se saciaron y sobró, y sobró. Eso entonces me lleva a mí a pensar que el Señor multiplicó 2 pescados por 10,000 para que diera 20,000, y eso implicaría que más o menos le tocaría un pescado por persona para que cada persona quedara comida y quedara saciada. Ahora, mira una cosa, la persona que puso esto, la persona que entregó esto, una persona que generosamente entregó lo que él tenía como su alimento, sus 2 pescados que seguramente los había llevado para comérselos él los puso para la bendición de muchos. Él alimentó, él propició que esa alimentación de 20,000 personas fuera hecha por sus 2 pescados. Cuando tú siembras en el reino, tú propicias que muchas personas sean alimentadas con la palabra de Dios. Es decir, tu siembra generosa, cuando tú siembras en el reino, estos son los recursos que van a alcanzar para saciar a muchas personas. 20,000 es un tipo de mucha gente la que estaba necesitando comida, y hay mucha gente que necesita el alimento de Dios. Mucha gente necesita el alimento de Dios. Así que oramos para que sobrenaturalmente esto sea multiplicado para alcanzar a muchas personas que tienen hambre, que necesitan conocer de la palabra y necesitan ser saciadas por el Señor.
De igual manera, oro para que tu siembra sea multiplicada de una manera sorprendente, milagrosa, y que tú le presentes al Señor tus recursos y antes de consignarlos tú los levantes y digas: yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que también mis recursos son multiplicados porque yo con generosidad aporto para la obra y la extensión del reino de Dios. Amén. Bendigo, Señor, hoy como un día especial donde vamos a marcar una diferencia. Estamos en tiempo de milagros, Señor, y creemos que también hay milagros para las finanzas de las familias de la iglesia. También oramos para que cuando esa semilla es lanzada, oramos para que la cosecha también sea abundante, sea rica, sea generosa, y tú te glorifiques allí, que tú les muestres, como nos enseñaron hace 8 días nuestro pastor José. Él enseñaba, a veces el Señor dice: dame la oportunidad de bendecirte, dame la oportunidad no me robes la oportunidad de bendecirte. Así que siembra con generosidad, con fe, hazlo con fe y hazlo con alegría. Esas son las 2 instrucciones que el Señor da. Aquí abajo aparece el número de nuestra cuenta, allí puedes sembrar, y oramos para que siempre estos recursos sean manejados con toda la integridad que Dios nos ha permitido tener, para que sean usados para la extensión del reino de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a entrar ahora sí a la palabra. Te quiero pedir que vayas al libro de Mateo, al capítulo 9. Vamos a estar trabajando solo allí unos pocos versículos de Mateo 9, desde el versículo 1. Y yo te pido que oremos juntos y le pidamos que el Señor haga grandes cosas esta mañana. Estamos en un ciclo de milagros y Dios va a respaldar su palabra, créelo. Va a haber milagros en diferentes áreas de nuestras vidas para que Dios sea glorificado, para que su reino sea extendido, para que tú te muevas para servirle, y todo lo que aprendimos la semana pasada. Ya empezaron, ya tenemos testimonios de personas que nos han dicho cosas lindas de lo que Dios ha hecho, así que también ahora es para ti. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque es tu palabra la que habla, no soy yo, Señor, eres tú el que hace que las cosas pasen, eres tú el que mueve lo sobrenatural, eres tú, Espíritu Santo, el que visita cada casa, cada lugar, cada familia que está ahí conectada con su televisor, Señor. Eres tú el que nos une a través de este medio, y eres tú el que va a ser glorificado, Señor, y tu presencia va a ser sentida en medio de esta iglesia para la gloria tuya. Amén. Capítulo 9, versículo 1 de Mateo. Lo voy a ir versículo a versículo. Vamos a irlo desglosando hasta el versículo número 8. Dice aquí: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces voy a poner aquí rápidamente en contexto qué es lo que está pasando. Dice que Jesús se subió en una barca y regresó. Literalmente él se había ido desde esta orilla hasta esta orilla. ¿Dónde estaba? Estuvo en Gadara. En Gadara es donde él libera a un personaje que se llama el endemoniado gadareno. Él es liberado, todos esos demonios salen y se van a los cerdos, y el pueblo de allá le dice: no te queremos, no te queremos, no te queremos aquí, vete de aquí. Jesús no va a estar donde no es aceptado. Jesús está donde es bien recibido. Entonces el Señor toma su barca y de esa orilla regresa a Capernaum, a la ciudad donde él estaba. Dice, cuando tú lo lees en los evangelios paralelos o sinópticos, como se llaman, tú sabes que hay historias que están narradas en Mateo y son muy parecidas en Lucas y son muy parecidas en Marcos. Entonces, cuando uno encaja esos 3 evangelios, cada uno lo narra desde una visión diferente, pero todos tienen la misma historia. Entonces tú te das cuenta que él llegó a una casa y estaba en la casa, probablemente era la casa de Pedro que hospedaba a Jesús, probablemente, y allí estaba el Señor en esa casa, y de repente, cuando la gente se dio cuenta, vino una gran multitud a visitarlo, una gran multitud. Mira la diferencia.
En Gadara le dicen, no te queremos, vete. Hay personas que te van a decir, no, no queremos nada con Jesús, no queremos nada con el Evangelio, y van a rechazarte, no importa. Pero hay otras personas diferentes que supieron que Jesús estaba en Capernaum y entonces vienen a buscarlo, vienen a entrar. Y mira todo esto tan hermoso que empieza a suceder. El versículo número 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico. Y aquí puede empezar a ubicarse uno en este contexto. Hay áreas de nuestras vidas que pueden estar paralizadas. De pronto está paralizado tu matrimonio, de pronto está paralizado tu salud, de pronto están paralizadas tus finanzas, de pronto están paralizadas tus sentimientos. De pronto hay algo que tú dices, esto en mi vida está paralizado. Y estas personas eran unas personas que estaban buscando a Jesús con pasión. Había mucha gente en una casa, mucha gente en esa casa, y empezó a crearse un tumulto, y empieza a imaginarte tú cómo debió ser eso. El Señor allí en la casa, adentro, por decirlo de alguna manera, en la sala de la casa, y empieza a llegar gente, y todos querían ubicarse en un lugar donde fuera como el más cercano, el más privilegiado. Y aquí entonces empieza a mostrar cómo hay cuatro personas que llegan a esa casa saturada, y esas personas llevan, cuatro personas y el paralítico, y llevan a un paralítico en una camilla. Y empiezan a llegar, y ellos dicen, no, aquí no nos van a dejar entrar, está completamente cerrada la entrada, cerrada por la gente, pero ellos arden en fe. Esto es lo que es importante, ellos arden en fe. Ellos dicen, Él lo va a sanar. Tienen una convicción profunda, no dicen de pronto lo sana, tal vez lo sana, sino ellos tienen una convicción profunda en su corazón. No hay duda, esto es la fe, la convicción, la certeza. Ellos no dijeron, vamos a llevarlo, de pronto lo sana, y si no lo sana, pues lo volvemos a traer, sino ellos tenían una absoluta seguridad en sus corazones. Era tal la seguridad que, como no pudieron entrar por las vías normales, se subieron al techo, hicieron un hueco. Eso está relatado en el otro evangelio paralelo, que tú lo puedes estudiar en Lucas 5:17 o en Marcos 2 del 1 al 12. Allí están las tres versiones, están en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y ellos se suben al techo y hacen un hueco en el techo, y se meten por ese hueco, por esa abertura que ellos hacen. Por allí bajan al paralítico y se lo entregan al Señor. Esto es fe profunda, y esto es lo que Dios quiere esta mañana desatar en cada uno de nosotros. Fe es una seguridad, es una certeza de lo que no se ve, es creer con una convicción profunda, no decir, pero si de pronto sí, de pronto no, sino ellos llevaron a ese paralítico. Y como te digo, tú puedes tener en parálisis algunas áreas de tu vida, y hoy es el día para que presentes esa área paralizada en tu vida y digas, hasta hoy llegó, hoy termina esto. Y él estaba tendido en una cama, dice aquí el versículo número 2. O sea, esto quiere decir que es incapaz de hacer algo por sí mismo. O sea, requiere de algo, depende de algo. Y esto es lo que quiere el Señor cortar, esa dependencia, ese no poder moverse, valerse por uno mismo, sino que necesita estar como esclavizado a alguien o a algo. Algo que lo esclaviza, algo que lo ata. Esa es una parálisis, que no se puede mover, que no se puede defender por sí mismo. Y dice el versículo 2, dice, al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿La fe se puede ver? No, ¿cierto? Tú no puedes decir, ahí veo fe, ahí no veo fe. Pero sí se puede ver en el terreno espiritual. El Señor sí puede ver sobrenaturalmente, dice, allí hay fe, allí hay fe, allí hay fe. ¿Qué fue lo que le llamó la atención al Señor? Si había una multitud de personas, ¿por qué de esa multitud de personas solo se relata el caso de estos 4 hombres y el paralítico que llevaban? Porque el Señor
vio fe. Eso es lo importante, que el Señor pueda ver fe en ti, en mí, fe, que uno diga, ay, el Señor me vio con sus ojos sobrenaturales y puede decir, allí veo fe, en ese corazón, allí puedo ver fe, veo fe. Eso es lo más hermoso. Tú sabes que el libro de Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la única forma como tú agradas a Dios es cuando Él ve fe en tu corazón, fe genuina, no confesiones verbales, pero que no nacen del corazón, porque uno puede decir, yo tengo fe para esto, pero en el fondo del corazón tú sabes que dices, de pronto, tal vez, si Dios quiere, si Dios permite. Eso no es fe, eso es una esperanza de que suceda algo, pero la fe es esa convicción profunda, es esa certeza de que va a venir, de que va a pasar, porque estoy confiando en Él, porque creo en Él, porque creo profundamente en Él. Ahora, el Señor le dice, ten ánimo, ten ánimo. Y si le dijo, ten ánimo, ¿por qué le diría ten ánimo? Pues obviamente porque notó que él estaba caído, que estaba desanimado, que su situación de parálisis lo tenía abajo, que su situación de parálisis lo tenía decaído. Entonces tu parálisis en cualquier área que el Señor ya te ha empezado a mostrar en este momento, te puede tener desanimado, te puede tener aplanchado, te puede tener caído, te puede tener en una situación emocional baja. Y eso es lo que el Señor le quiere decir aquí. Le dice, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Ahora, quiero que esta prédica es muy linda porque el título de la prédica se llama Libre para desencadenar milagros. Libre para desencadenar milagros. Y yo entiendo aquí un poco que el Señor quiere poner un orden primero que todo. Un orden que es importante, porque el milagro por el milagro no es importante. El milagro tiene que estar, como lo aprendimos hace 8 días, encajado con una enseñanza completa de por qué el milagro, para qué el milagro, qué pasa con el milagro. Y nota que aquí el Señor cuando le traen al paralítico, Él no le pregunta nada, ni el paralítico habla nada, sino que el que inicia el diálogo aquí es el Señor. Y Él mismo le dijo al paralítico, Él empieza y le dice, ten ánimo, ten ánimo. Y después le dice, hijo, linda esa palabra, hijo, es un acto de amor. O sea, ese es el amor profundo de Dios. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, aquí debió haber un cortocircuito, creo yo. Debió decir, hombre, no sé, él se equivocó. Él tal vez no entendió que yo estoy paralítico. Pero ¿por qué le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? Tus pecados te son perdonados. Yo creo que ellos debieron decir como así, y todos esperaban que él dijera, levántate. Pero él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, preguntémonos por qué. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? La peor parálisis es el pecado. La peor parálisis es el pecado. Cuando tú estás en pecado, el pecado paraliza. El pecado te vuelve inválido, te impide. Y él quería empezar en el orden correcto. Él decía, yo podría sanar a este paralítico ya, pero el punto no es tanto sanarlo. Yo quisiera que este hombre entienda que es más importante el otro milagro. O sea, hay un milagro grande que es que Dios pueda perdonar tus pecados. Ese es un milagro lindo, es un milagro hermoso, es algo sobrenatural que tú puedas descargar todo eso y poder decir, hoy me levanto de mi parálisis del pecado. Me levanto de esa parálisis del pecado. Antes de continuar con esto, en el versículo número 3 nos muestra que aquí hay otro grupo de personas. Entonces, ya voy a volver a retomar esto, pero en el versículo 3 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ok, aquí hay dos grupos.
está un grupo que son los escribas, que son las personas que van a ver a Jesús, pero la intención y la motivación que ellos tenían era una motivación incorrecta. Ellos solamente estaban buscando ocasión para hacerlo caer al Señor. Ellos buscaban dónde quebrarlo, dónde se equivocaba, dónde decía algo incorrecto. Ellos no tenían fe, ellos no fueron a aprender del Señor, sino fueron con una actitud equivocada. Y eso es importante que lo conversemos, porque a veces depende de la actitud como tú vayas, como tú busques a Jesús, de acuerdo a como tú te presentes delante de Él, así obtienes la respuesta de Él. Es la actitud, es la fe lo que marca la diferencia. ¿Qué pasó con los escribas? Ellos salieron mal, ellos no recibieron nada de parte del Señor. Ellos simplemente entraron en un conflicto teológico, pero no recibieron nada. ¿Qué pasó con estos 4 hombres y el paralítico que tenían fe profunda? Como lo vas a ver al final de la historia, él fue sanado, él fue levantado. Entonces, de acuerdo a tu actitud, a la forma como tú llegues, hay gente que, por ejemplo, desde 20 minutos antes ya está preparando todo y dice que rico, hoy es el culto, hoy tenemos la presencia del Señor, hoy va a haber palabra, hoy va a haber fe, hoy va a haber presencia de Dios, hoy va a haber milagros. Entonces eso hace que el Señor diga, allí veo fe. Pero mira que en el mismo grupo, Él es el mismo Dios, Él tiene todo el poder, Él puede hacer... Él podía moverse con todos y decir milagro para todos, pero no, Él vio dónde ardía la fe y con ellos se movió. Con los otros simplemente entró en una controversia y la controversia siempre la va a ganar el Señor. Ahora, dice, estos escribas decían, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él no dice que los escuchó hablar, sino simplemente los vio y Él conoció los pensamientos de ellos. Tú puedes estar sentado ahorita frente a la cámara, frente a tu pantalla de televisor, pero el Señor conoce tus pensamientos. Él sabe exactamente lo que estás pensando frente a cada palabra que se está diciendo en este momento. Entonces, él va a lo profundo, Él va al corazón, Él puede explorar, así como puede ver la fe, Él también puede ver las cosas oscuras que hay en cada corazón. Por eso es tan importante que nosotros tengamos este gozo, esta alegría, esta fe, esta disposición para las cosas grandes de Dios. Y Él les dice en el versículo número 5, porque ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, levántate y anda. Entonces, lo que te quiero decir es, aquí había 2 posibilidades. Para los escribas, el único que podía perdonar los pecados era Dios. Y eso es correcto. Doctrinalmente ellos estaban en lo correcto. El único que puede perdonar los pecados es Dios. No ningún hombre puede perdonar tus pecados, sino solamente Dios puede perdonar tus pecados. Pero el punto número 2 que ellos no lo pudieron encajar es que Él es Dios. Es que Él es Dios. Y Él estaba demostrando con esto, yo no vengo aquí simplemente como un profeta a decir, yo te perdono tus pecados, sino Él está diciendo aquí, yo soy Dios y tengo las 2 posibilidades. La posibilidad de hacer el milagro de perdonar tus pecados o la posibilidad de hacer el milagro de la sanidad física. Entonces Él se está presentando como Dios y dice, tengo la potestad para hacer las 2 cosas, pero prefiero empezar por lo primero, y es que sanes primero tu corazón, porque una persona que recibe un milagro sin sanar su corazón puede después torcerse. Puede ser simplemente un alegre hombre que ahora puede caminar y bailar, pero camina hacia el pecado y camina hacia la muerte. Entonces es preferible que Dios sane primero nuestros corazones, que Dios restaure las cosas que están oscuras en nuestros corazones,
para que cuando recibamos su milagro, su sanidad, su restauración en cualquier área de nuestras vidas, para que cuando veas la gloria de Dios estés más limpio y más libre para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Me entiendes? Una persona que recibe un milagro y se va con un corazón dañado es peligroso. Más pesaba el paralítico que los pecados. Entonces, lo importante era que aquí ellos solamente se estaban fijando en la carga que era la carga física del paralítico, pero el Señor se estaba fijando en el peso que trae el pecado sobre nuestras vidas. Ese es un peso difícil de cargar, es un peso harto, y cuando tú te deshaces de ese peso, las cosas cambian de manera diferente. El pecado te paraliza más que la parálisis. El pecado te hace pesado, el pecado te inutiliza, y había un peligro de salir corriendo a pecar, simplemente sanado, pero sanado para pecar. Ok, entonces, cuando tú vas al libro de Isaías en el versículo 50, en el capítulo 55, en el versículo 6, el Señor nos enseña: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y el versículo número 7 dice: deje el impío su camino, cambie su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, el deseo del corazón de Dios es perdonar, restaurar, quitarte ese pecado, quitarte esa parálisis espiritual que te destruye, que me destruye, que nos destruye. Cuando podemos confesar nuestro pecado y ser sanados sobrenaturalmente, entonces las cosas van a cambiar. Versículo número 6, voy terminando, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Toma tu cama y vete a tu casa. Hay un milagro muy poderoso, y es poder ser limpiados del pecado. Ese es el milagro que tú, cuando tú sientes que Dios tocó tu corazón, hay un gozo sobrenatural. Por eso el Señor le dijo: ten ánimo. Tú no puedes tener ánimo cuando todavía convives con el pecado. Tú no puedes tener gozo cuando convives con el pecado. Cuando tú convives con el pecado, el gozo no se arregla con que se arregle un problema financiero, porque tú puedes decir: yo tendría gozo si se me pagara esta deuda sobrenaturalmente. Pero tú te vas a dar cuenta que si llegara ese milagro y se pagara esa deuda sobrenaturalmente, momentáneamente, en unos pocos días tendrías un gozo, pero al cabo de un tiempo, si el pecado está allí guardado, no hay gozo, no es posible tener gozo. Entonces tú dices simplemente: ay, hubo un milagro, yo debía 50 millones al banco y de una manera sobrenatural Dios sanó eso. Pero hay algo por dentro que no te puede tener gozo, que no te permite tener gozo, que te daña esa verdadera felicidad que viene desde el interior. Ahora, dice en el versículo número 7, entonces él se levantó y se fue a su casa. Mira el versículo número 6, mira lo que es obedecerle a Dios literalmente. Cuando tú obedeces literalmente lo que Él dice. En el versículo número 6, ¿qué le dijo el Señor? Búscalo allí en tu Biblia y míralo. En el versículo número 6 le dice: levántate. Y en el versículo número 7, ¿qué dice? Entonces Él se levantó. Está obedeciendo literalmente. El Señor te dice: levántate. Entonces tú te levantas. Después le dice: vete a tu casa. Y en el versículo número 7, ¿qué dice? Se fue a su casa. Quiere decir que él se hubiera podido quedar celebrando con los amigos, él se hubiera podido quedar con los 4 amigos que lo arrastraban: vamos a celebrar, esto fue un milagro. No, él obedeció literalmente lo que el Señor le dijo: levántate
y vete a tu casa. Cuando el Señor te dice, congrégate, obedece, literalmente, congrégate. Cuando el Señor te dice, es los domingos, obedécelo literalmente y vas a ver cómo todo te va bien. Cuando el Señor te diga, ofrenda, literalmente, no discutas las cosas con el Señor. Cuando el Señor nos diga a nosotros, perdonamos y lo hacemos sin discusión y vamos a ver cómo recuperamos el gozo sobrenatural de Dios. Y el versículo número 8 aquí termina, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. O sea, aquí ves que como lo vimos en la enseñanza pasada, Dios controla la naturaleza, Dios controla donde todo es completamente imposible, donde las leyes físicas no funcionan, allí es donde Dios interviene. Allí es cuando Dios interviene. Cuando el médico dice esto no se puede, allí es cuando Dios interviene. Cuando las circunstancias te dicen aquí no se puede, allí es donde el Señor interviene y te dice, yo sí puedo hacerlo, yo puedo cambiar las dos cosas. Ahora, sanidad del alma y sanidad del cuerpo. Si no hay lo uno, no es bueno lo otro. Dios podría hacer completo el milagro para ti, el segundo, el que estás pidiendo, pero Él quiere primero sanar tu corazón. Por eso el título de la prédica es Libres para desencadenar milagros. Para que podamos soltar esos milagros, el Señor necesita que examinemos nuestros corazones y que realmente nosotros podamos hoy ser libres de esa parálisis del pecado. Si hoy tú eres libre de la parálisis del pecado, tenlo por seguro que lo otro se va a dar de una forma sencilla y sobrenatural. Él tenía el control de las dos cosas, pero Él le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. O sea que anhelamos primero ser levantados de esa parálisis que nos tiene retenidos, de esa parálisis de pecados. Y hoy debería ser un día también para llegar como estos 4 hombres y el paralítico, con fe, con mucha fe, decirle, hoy voy a ser suelto, hoy vengo primero paralítico en mis pecados. Primero busca lo que el Señor buscó primero y ten fe y dile. Ahora, yo te quiero decir algo, el arrepentimiento genuino es algo que quema por dentro, es algo que te quema por dentro, es algo que te incomoda, es algo que te hace sentir realmente incómodo, es algo que genuinamente deseas cambiar, es algo con lo que has luchado en tus fuerzas y no has podido en tus propias fuerzas y necesitas una intervención sobrenatural de Dios, y hoy es el día para esa intervención sobrenatural de Dios. Ahora, no son simples palabras vacías de decir, si me equivoqué, perdone, pues como que realmente no vienen desde el corazón. El arrepentimiento genuino implica la otra persona lo nota. Cuando una persona dice, te quiero pedir perdón, es una disposición genuina a no justificarse delante de la otra persona y decirle, vengo a pedirte perdón. Te hice daño en esto, te he lastimado en esto y estoy dispuesto a restituir, estoy dispuesto a hacer lo que sea. No es una negociación, sino es algo que viene desde adentro y que produce un efecto transformador. Cuando tú recibes el perdón de Dios, tú recibes una paz sobrenatural. Es algo que no lo puedes explicar, es algo que uno dice, uy, al fin me deshice de ese pecado, al fin. Y así como el paralítico se levantó, tú te imaginas el gozo que debió tener cuando él pudo ver que podía caminar, que sus piernas lo podían sostener. Tú te imaginas el gozo que debió sentir. Ese es el gozo que debemos sentir cuando nuestros pecados son perdonados. Este perdón te libera, te hace cambiar, te hace restituir, te hace amar. Es invisible, solo tú sabes cuando ha ocurrido este milagro, cuando has recibido el perdón de Dios que transforma. El mismo
el mismo milagro del paralítico sanado es igual al de un pecador perdonado. Entonces pongámoslo en la misma balanza porque Dios lo puso así. A veces queremos solo el milagro, pero no sabemos lo valioso que significa que Dios hoy nos libere de ese pecado, que hoy nos suelte de ese pecado. Y yo le pido a Dios que hoy suelte las dos cosas, para que tú puedas sentir la libertad real de entender cómo tú hoy sueltas esa parálisis de pecado y al mismo tiempo el Señor oramos para que hoy actúe de una manera sobrenatural y nos pueda limpiar. Así que te pido que te pongas en pie, te pido que cierres tus ojos y que hoy sea un día hermoso, un proceso. Imagínate que tú estás entrando a esta casa. Imagínate que tú eres bajado por el techo. Imagínate tú mismo allí en este momento, bajado en una camilla, pero lo que te tiene paralítico es pecado. Hay pecado en tu corazón y es bueno, hoy es día para que lo confesemos. Hoy es un buen día para que esto salga definitivamente de nuestras vidas. Y esa mirada tierna del Señor, sobre tus ojos, hoy te pueda decir, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Esa libertad, digamos, ¿tú crees que el paralítico después de que es sanado físicamente, tú crees que él quería volver a acostarse en esa camilla y decirle, llévenme? No, ¿cierto que no? Si el paralítico fue sanado, él no quería volver a decir, me voy a acostar y vuélvame a llevar. Él ahora quería correr, él ahora quería caminar, él ahora quería estar lejos de esa camilla. Así es el pecado. Cuando nosotros somos liberados hoy de ese pecado, queremos salir corriendo de esa camilla, no queremos estar más cerca de eso, no queremos volver a acostarnos en ese lugar que nos esclavizó por tantos años. Así que de la condición que Dios te saque hoy, tú sales corriendo. Tú dices, no quiero volver a regresar allá. Estuve acostado sobre ese pecado, pero hoy es día de libertad para mi vida. Hoy es día de libertad. Te implica tomar decisiones. El Señor le dijo, levántate tú. Yo no te voy a ir a levantar, sino le dijo, levántate. Así que si tienes que confesar tu pecado, hoy confiesa tu pecado. Dile, Señor, hoy quiero sacar esto de mi corazón, porque quiero estar listo, limpio, libre para poder desencadenar los milagros que tú tienes para mi vida. Entonces vamos a hacerlo con fe, vamos a hacerlo con unción. Deja que el Señor ahora hable a tu corazón, deja que el Señor te muestre. El único que te puede perdonar es Él. Y si tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo. Deja que eso se libere. Cuando tú te levantas, lo primero que quieres es correr de la felicidad. Y hoy vas a sentir esa sensación de paz, de gozo, de decir, ya, el Señor hoy soltó, limpió, me liberó, me sacó de esa condición. Entonces, ahora ya estamos listos para el milagro. Esa camilla te arrastró por muchos años. Allí fuiste arrastrado por muchos años. Hoy ya tú te levantas, ya no eres una carga. Hoy ya no eres una carga. Tú ahora cargas, estás listo para cargar a otra persona, pero ya tú no eres un arrastrado, tú no eres una persona que necesita ser cargada, que eres una carga para la familia, que eres una carga para la sociedad, que eres una carga para tu matrimonio. Ahora tú dices, no, yo ya no soy un paralítico, que soy un peso en mi casa, que soy un peso molesto que me tiene que estar trasteando de un lado para otro. Ahora soy libre para eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que todos nos podamos ver en una condición de esa hermosa casa en Capernaum. Yo te pido que hoy sea el día especial, Señor. Ya libres de pecado, Señor, libres de pecado. Hemos soltado esas cargas. Ahora yo te pido, Señor, tu intervención, Señor, en las otras áreas de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, amado Dios, que tú te glorifiques esta mañana, y como lo hicimos hace 8 días, yo te pido que te pongas de pie, que cierres tus ojos,
que te acerques aquí al televisor y digas, Señor, yo tengo fe, yo quiero pelear como pelearon esos hombres, Señor, yo me quiero meter por un hueco, yo no quiero estar ahí, porque muchos de los que estuvieron allí no recibieron nada. Pero estos 4 hombres rompieron el techo y dijeron, por aquí nos vamos a meter, por el hueco del techo. Entonces métete por el hueco del techo y dile, Señor, yo hoy quiero que tú me toques. Mira mi fe, mira mi fe, mira mi fe, Señor. Que tú puedas decir, veo fe en este hombre, veo fe en esta mujer, veo fe, me cree en mí. Como cantábamos en esta canción hace un rato, yo creo en ti. Yo creo en ti, milagros tú harás. Esa es la canción que estábamos cantando y la cantamos porque tenemos convicción. Yo creo en ti, Señor. Díselo con fe allí. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Creo en ti, Señor. Tengo fe para milagros. Tengo fe para cosas grandes. Tengo fe porque creo que estoy caminando en un terreno sobrenatural. Así que preparo mi corazón ahora, pongo mi corazón a arder de fe y no me voy a quedar con la idea como estos 4 hombres dijeron, nosotros vamos a esa casa, nos metemos por donde sea, pero de allí salimos con este hombre de pie. No hay opción B, no hay plan B. Yo entro a esta casa y salgo diferente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahora en este momento. Gracias porque estás tocando vidas ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, lo creo, Señor. Creemos que empieza un movimiento, Señor, un movimiento sobrenatural que glorificará tu nombre, Señor. Un despertar de mucha gente, hambre por ti, Señor. Hambre por tus milagros, hambre por ti, por conocerte, por conocer tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si lo crees, levanta tus manos y di, sí, Señor, yo te creo. Amén.